Dios es bueno, hermano, y para siempre es su misericordia. Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros, ha sido fiel a sus promesas, y de eso no tenemos ni la menor duda. Vamos a pasar a un buen tiempo, hermanos, lo que es la palabra del Señor. Ya adoramos a Dios a través de nuestra alabanza, ya bendecimos el nombre del Señor, y yo sé que esta alabanza ha subido hasta su misma presencia. Ahora vamos a darle espacio que sea el Espíritu Santo de Dios ministrando nuestra vida a través de su palabra. No olvidemos que podemos clamar al Dios grande y poderoso, y Él está siempre presto a ayudarnos, amén. El Dios, amado hermano, a quien nosotros servimos es un Dios de promesas, y las promesas que Él ha hecho a cada uno de nosotros, ellas se van cumpliendo. Algunas se cumplieron ya, algunos están por cumplirse, hermano. Y yo siempre he dicho algo, que aquellas promesas que tú y yo no veamos cumplir con nuestros ojos carnales, hermano, nuestros hijos las van a ver hechas en su vida, porque fiel es el que lo prometió y fiel es el que lo hará, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y me llama la atención en el capítulo 2, verso 23 del libro de Éxodo. Dice que cuando ellos clamaron por liberación a Dios, dice que ese clamor subió a los cielos. Pero aparte que subió a los cielos, dice que Dios los escuchó y se acordó del pacto. Cada vez, amado hermano, que nosotros nos sentimos oprimidos o nos sentimos, hermano, pasar dificultades o tiempos difíciles en nuestra vida espiritual, tenemos que traer a memoria cada una de las promesas que Dios nos ha hecho a través de su palabra. El libro de Jeremías, el profeta dice: clama a mí y yo te responderé. Dios ha prometido, hermano, que cada vez que nosotros le clamemos, Él nos va a responder. Usted me podrá decir: hermano, pero yo he clamado a Dios y no siento que Dios me responde. Dice la palabra de Dios, amado hermano, que los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios, y que la voluntad de Dios para nuestra vida, hermano, es buena y perfecta, amén. Muchas veces no vamos a recibir lo que nosotros estamos pidiendo, no porque Dios, amado hermano, quizás esté enojado con nosotros, o no porque Dios muchas veces, hermano, nosotros erróneamente hemos llegado a decir que se olvidó de nosotros. No por eso, amado hermano, vamos a poner, hermano, en tela de juicio la fidelidad de Dios. Muchas veces no recibimos respuesta a lo que nosotros estamos pidiendo, hermano, porque sabe Dios que lo que estamos pidiendo es mal. Sabe Dios que lo que estamos pidiendo nos va a llevar, hermano, a olvidarnos de Él. Muchas veces dice la Biblia que nosotros pedimos, pero pedimos mal. No estamos pidiendo conforme a la voluntad que Dios tiene en su corazón para cada uno de nosotros. Dice la Biblia, hermano, de que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los egipcios. Y hermano, Dios me lleva a este capítulo 14, donde dice, amado hermano, que los israelitas venían ya de Egipto. Vamos a parafrasear, dice que ya probablemente traían 3 días ya de haber salido, hermano. Dice la Biblia que Jehová de los ejércitos los había sacado con mano poderosa. Los israelitas habían visto todas las maravillas que Dios ya había hecho en Egipto, hermano, para poder, hermano, tratar con el corazón de Faraón. Dice la Biblia, amado hermano, que Dios envió muchas plagas, envió, amado hermano, muchas señales para hacerles entender a los israelitas que Dios es grande y poderoso, y que con ese poder, hermano, con los cuales también les enseñó a los egipcios de que hay un Dios soberano y eterno. Con ese mismo poder Dios los había sacado y los llevaba, hermano, por el desierto. Y dice en el versículo 1 que Dios le habla entonces a Moisés y le dice, y le da unas instrucciones, hermano, que acamparan delante del Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Podríamos decir que Dios preparó una emboscada para los egipcios. Podríamos decir, amado hermano, que los israelitas no entendían el por qué Dios los había sacado. Tal vez sí entendían de que Él los había liberado, pero lo que se preguntaban ellos: ¿por qué Dios nos sacó y nos trae a este camino donde vamos a quedar encerrados y vamos a ser alcanzados por nuestros enemigos? Hermano, dice la Biblia que Dios le habla a Moisés y le dice: se van a ir a este lugar y van a acampar en este lugar, porque ahí Faraón dirá: los encerrados están los israelitas. Pero Dios le dice más adelante en el versículo 3, encerrados están, y dice en el versículo 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga,
y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. La prueba, hermano, las dificultades que vienen a nuestra vida, a la vida del creyente y a la vida del Hijo de Dios, hermano, simplemente van a servir para que el poder de Dios sea glorificado en ellas. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Los israelitas no entendían al principio, hermano, qué era lo que estaba pasando. Porque Dios les había prometido, hermano, que su poder se iba a glorificar en Faraón y en los carros, en los ejércitos que traía el Faraón detrás de ellos. El enemigo venía sobre los hijos de Israel, hermano, ignorando ellos que los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Nosotros, hermanos, no estamos solos. Cada uno de nosotros, independientemente de la situación que estemos atravesando, tenemos que entender que el grande y poderoso está de nuestro lado. Independientemente cuán grande sea la situación, hermano, por la cual estemos atravesando, tenemos que recordar, hermano, que Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, y así lo hará. Amén. Y le da las indicaciones, hermano, a Moisés de lo que deberían de hacer. Le dice, hermano, van a acampar delante del Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis. Cada vez que Dios, amado hermano, nos habla y nos da instrucción, tenemos que poner atención, hermano, a escuchar las instrucciones que Él nos da, y tenemos que estar prestos a obedecer. Uno de los mayores problemas del hombre y del ser humano es, hermano, que siempre le ha costado obedecer. Desde el principio de la creación dice la Biblia, hermano, que cuando el hombre y la mujer fueron puestos en el jardín del Edén, las instrucciones que Dios le da, dice de que de todos los árboles que habían allá en ese jardín podían comer, menos del árbol de la vida ni del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coman, les dijo el Señor, ese día van a morir. Uno de los problemas es que nosotros olvidamos la instrucción de Dios para nuestra vida. Olvidamos, hermanos, las promesas de Dios para nuestra vida. Olvidamos, hermanos, que Dios ha prometido estar con nosotros. Y cuando nos vemos en una situación, hermano, complicada, olvidamos esa promesa, hermano. Y es donde tendemos a dejar nuestra fe. Es donde tendemos, hermano, a dudar si Dios está o no está con nosotros. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer, porque Él no miente. Su palabra, amado hermano, es veraz. Bendito sea el nombre del Señor. Pero uno de los problemas siempre ha sido nuestra obediencia a la palabra del Señor, sobre todo cuando nos vemos en situaciones difíciles, sobre todo, hermano, cuando nos vemos como Israel se encontraba en estos momentos. Israel se encontraba encerrado, amado hermano, no podía salir ni para los lados, ni para la derecha, ni para la izquierda, y si regresaba, hermano, iba a caer a manos de los enemigos, iba a terminar muerto. Pero ellos olvidaron, hermano, porque cuando Dios te mete a un proceso, cuando es Dios el que te mete a un proceso, Él te va a sacar de ahí victorioso. La prueba, amado hermano, únicamente viene a fortalecer tu vida. Las situaciones difíciles o adversas que se dan en nuestra vida, hermano, únicamente vienen a poner en prueba nuestra obediencia. Y cuando nosotros, hermanos, pasamos esa prueba de obediencia, lo que la obediencia va a producir en nosotros es un aumento de fe en nuestra vida espiritual. Cada vez que Dios trae o nos mete en un desierto, hermano, o nos mete en un proceso difícil, hermano, que no podemos entender, como probablemente los israelitas no entendían el por qué Dios los había llevado a ese lugar, hermano, para quedar en manos de los egipcios. Cada vez que esos procesos vienen a nuestra vida, hermano, vienen con un propósito de parte de Dios. Uno de ellos es, hermano, poner a prueba nuestra obediencia. Cada uno de nosotros tenemos que entender la necesidad que hay como creyentes, como discípulos, como hijos de Dios, de ser obedientes a las instrucciones que Él nos está dando hoy en día a través de su palabra. Muchos hemos preguntado, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué he sentido un decaimiento espiritual hoy en día? Pero hemos olvidado la palabra que Dios nos ha estado dando. Hemos olvidado, amado hermano, que Dios nos ha estado hablando que el árbol iba a ser sacudido. Hemos olvidado, hermano, que Dios ha venido hablando que nos tenemos que afirmar en sus caminos, porque los tiempos que vienen son tiempos peores. Estamos en tiempos difíciles, pero los tiempos que están por venir son tiempos más difíciles aún, y únicamente tomados de la mano del Señor y descansando en sus promesas es como vamos a mantenernos de pie ante el día malo. Bendito sea el nombre del Señor.
Dice la Biblia, hermano, de que la instrucción se le fue dada a Moisés y Moisés la refiere a los hijos de Israel y les dice todo lo que Dios le dijo que hiciesen. Y dice el versículo 4 que le da las instrucciones y le dice el motivo por el cual él iba a endurecer el corazón de Faraón. El corazón de Faraón de por sí ya estaba endurecido, porque dice la Biblia, amado hermano, de que él ya había perdido todo. Había perdido lo más apreciable que él tenía, que era su hijo primogénito. Porque Dios estaba tratando con la vida de este hombre de una manera, hermano, grande. Dios estaba tratando con este hombre, hermano, y le estaba haciendo entender, hermano, de que el Dios grande y poderoso está sentado en su trono gobernando con poder y con justicia. Y que, hermano, cuando Él trae una palabra, hermano, tiene que cumplirse. Dice la Biblia, hermano, de que Dios le dice a Moisés que Él iba a endurecer el corazón del faraón. Y seré glorificado en su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que en el versículo 5 dice que fue dado aviso al faraón. Y dice que el faraón se pregunta a él mismo: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Esta era una pregunta extraña que faraón se hizo. Esta era una pregunta, hermano, que hasta cierto punto no tenía sentido. ¿Cómo lo hemos dejado ir? Obviamente Él los dejó ir, hermano, porque ya había perdido mucho. Obviamente Él los dejó ir, hermano, porque había reconocido en ese momento que el Dios grande y poderoso estaba con los israelitas, como lo está con nosotros en este mismo momento. Amén. Porque Él está en este lugar. Él está en este lugar. Dice la Biblia, amado hermano, que Él habita en cada uno de nosotros y que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Y entonces, hermano, Él se pregunta: ¿cómo es esto que los dejamos ir? Era una pregunta muy extraña, pero no era difícil, hermano, pensar. No es difícil pensar en las pruebas o en las pestes que el Señor envió a Faraón. Eso, hermano, lo llevó a Faraón a acceder y dejar ir al pueblo de la esclavitud en lo que lo tenía. Porque Dios, cuando trata con un hombre, amado hermano, lo hace de una manera bien dura. Muchas veces nosotros los seres humanos endurecemos nuestro corazón para Dios y no, hermano, no queremos reconocer que estamos mal y no queremos reconocer que necesitamos a Dios. Y es ahí cuando Dios trata de una manera, hermano, diferente con nosotros. Dios nos va a llevar a situaciones similares a las que Israel estaba atravesando en ese tiempo, como lo era estaban encerrados. Dios nos va a llevar muchas veces, hermano, a encerrarnos para hacernos entender, hermano, que no depende de nuestras habilidades y que no depende de cuánto nosotros sepamos o de cuánto nosotros podamos. Todas nuestras fuerzas dependen de aquel que está sentado en el trono. Alabado sea el nombre del Señor. Faraón se preguntaba: ¿cómo es que yo los dejé ir? Y dice que arrepintiéndose, hermano, dice que preparó su carro y tomó consigo a su pueblo y tomó 600 carros, cada uno con sus jinetes, cada uno con sus soldados. Cada uno de ellos iban decididos, hermano, a alcanzar a los israelitas y matarlos y destruirlos. Faraón, hermano, por un momento reacciona y dice: ¿cómo es eso que yo dejé ir? Pero al mismo tiempo se le estaba olvidando la razón por la cual había dejado ir a los israelitas. Los había dejado ir, hermano, porque ya había tenido mucho desastre en Egipto. Los había dejado ir porque las plagas que Dios había mandado, hermano, ni los mismos brujos podían con ellos, porque más poderoso era aquel, hermano, que estaba usando la vida de Moisés y de Aarón. Los había dejado ir, hermano, porque Dios lo estaba, hermano, confrontando. Y cuando Dios confronta a un hombre, hermano, amárrese los pantalones. No hay rey, hermano, que pueda contra el poder de Dios. No hay poder humano, amado hermano, que pueda contra el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Él, hermano, entonces se le olvida que ese fue el motivo por el cual Él los dejó ir, porque Dios le estaba dando una lección y le estaba mostrando, hermano, de que Él es Dios grande y poderoso y que está, hermano, presto a ayudar a su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor.
Y vemos ahí, amado hermano, cómo nos muestra claramente este versículo, lo que tan rápido y tan fácil es al hombre olvidarse del favor de Dios, olvidarse de cómo Dios trata con aquellos que se rebelan contra Él. Dios nos libre de caer en las manos del Dios vivo, hermano. Dios nos libre de caer en las manos del Dios vivo. Tenemos que saber nosotros, hermano, que con Dios no se juega. Tenemos que saber nosotros, hermano, que el meterse con Dios, hermano, vamos a tener que pararnos firmes y vamos a tener que pararnos bonitos, porque no hay hombre que esté de pie cuando Dios comienza a tratar la vida de aquellas personas que no doblegan su corazón a Él. Quizás Faraón pensó que las plagas, quizás Faraón pensó que darle muerte a su hijo primogénito. Quizás Faraón pensó que convertir el agua en sangre. Quizás Faraón pensó que con mandar la plaga de langostas o mandar la plaga de las ranas o traer muerte a todos los ganados, quizás Faraón pensó que hasta ahí llegaba el límite y el poder de Dios. Quizás Faraón pensó que esos eran los últimos recursos con los cuales contaba Dios al ver que los israelitas, hermanos, estaban encerrados. Faraón dijo, pues ese era el último recurso que él tenía y ahora ellos no pueden hacer nada porque delante de ellos tienen un gran mar y es imposible que lo atraviesen. Olvidando o ignorando Faraón, amado hermano, que el que había puesto ese mar ahí, hermano, era el mismo que había sacado al pueblo de Israel de la opresión en la cual él los tenía. Dice la Biblia, amado hermano, que por su mano fueron creados los cielos y la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la Biblia que Él le puso límites a las olas del mar. Bendito sea el nombre del Señor. Qué, amado hermano, qué alegría me da en mi corazón cuando me pongo a pensar que yo soy un hijo de un Dios grande y poderoso. Eso lo debía de animar a cualquiera. Eso le debía, amado hermano, traer su autoestima, elevarse en una manera grande al darse cuenta que el Dios a que usted sirve no es un Dios cualquiera. El Dios a quien nosotros servimos, hermano, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Dice la Biblia en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 15 en adelante, que por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, sean tronos, sean dominios, sean principados y sean potestades. Todo fue hecho por medio de Él y para Él, amén. Faraón pensaba, hermano, que el poder de Dios se había ya agotado y que ya no iban los israelitas a poder escapar de su mano. Faraón pensaba, hermano, que quizás únicamente Dios, el poder de Él estaba limitado a las plagas. Faraón pensaba de que ya los israelitas no tenían más escapatoria, ignorando que Jehová es el que abre camino, ignorando que Dios es el que abre camino, el que abre puertas y cierra puertas. Ese mismo Dios, amado hermano, que rescató al pueblo de Israel de mano del faraón, es el que está con nosotros. Ese mismo Dios que rescató a los israelitas de mano de los egipcios, ese mismo Dios es el que está contigo, hermano, que estás viendo esta transmisión. Él no nos ha dejado, Él no nos ha desamparado. Aunque la situación parece, amado hermano, que no la entendemos o no la comprendemos momentáneamente, más adelante vamos a comprender el propósito de por qué la adversidad en nuestra vida. La adversidad viene, hermano, para fortalecernos. La adversidad va a sacar a flote, hermano, el verdadero adorador que hay en ti. Porque es fácil adorar en los tiempos, hermano, de felicidad, es fácil adorar en los tiempos de salud. Pero qué cuando la enfermedad toca nuestro cuerpo. Pero qué cuando la dificultad económica, hermano, toca nuestro bolsillo. Ahí es donde verdaderamente, hermano, sale a flote el verdadero adorador que hay en nosotros. Nosotros no somos adoradores de temporadas. Nosotros no tendríamos que ser adoradores de circunstancias. Nosotros tendremos que ser adoradores de todo tiempo, amén. Porque el Dios a quien nosotros servimos, Él es inconmovible. Los tiempos cambian, la economía baja, la economía sube, pero nuestro Dios permanece sentado en el trono gobernando con poder y autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. No limitemos a Dios, amado hermano. No limites a Dios a tus limitantes, porque Dios no brega, hermano, de esa forma. Dios no toma en cuenta, hermano, los recursos humanos o terrenales. Sus recursos son más elevados que nuestros pensamientos. Alabado sea el nombre del Señor. Faraón pensaba, hermano, que ya tenía todo, hermano, en su mano. Faraón pensaba, hermano, que ya todo estaba en la palma de su mano. Mas los israelitas tuvieron temor. Los israelitas tuvieron temor.
olvidando las promesas que Dios le había dado al principio, olvidando que el Dios que los hizo, hermano, acampar ahí enfrente del Pi-Hahirot, olvidando que ese Dios que les había dicho que ahí acamparan, también les había dicho que Él se iba a glorificar en Faraón y en su ejército. La dificultad viene a nuestra vida o a la vida del creyente para que el nombre de Dios sea glorificado. Y nos es necesario a cada uno de nosotros recordar, hermano, de dónde Dios nos ha levantado y hablar y testificar que el Dios en quien nosotros hemos creído es fiel y poderoso para levantarnos y para rescatarnos independientemente de la situación en la cual nos encontremos. Que la situación, hermano, momentánea que tú estés atravesando no te haga olvidar, hermano, las promesas de Dios. Que la situación o la adversidad que ha tocado tu puerta, que ha tocado tus hijos, que ha tocado tu esposa o a tu esposo, que la enfermedad que te tiene quizás en cama no te haga olvidar que ese mismo Dios, hermano, que te rescató de las tinieblas a su luz admirable, ese mismo Dios te va a coronar y te va a dar la victoria en el tiempo que Él crea conveniente. Alabado sea el nombre del Señor. Algunos dicen, hermano, pero ustedes los que predican de un Dios que hace milagros, ¿por qué no van a los hospitales y sanan a todos los enfermos? No vamos a los hospitales y sanamos a los enfermos porque el poder no está en el hombre, el poder radica en Él, amén. Y es la voluntad de Él, no está en el hombre, no está en el hombre, está en la voluntad únicamente del grande y poderoso, del Dios que da vida y del Dios de milagros. Encerrados están. Y yo endureceré el corazón de Faraón a que lo siga, y seré glorificado en Faraón y su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 hombres, carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que recordar, hermano, que el Dios en quien nosotros hemos creído, que el Dios en quien nosotros, amado hermano, hemos puesto nuestra confianza, es un Dios grande y poderoso y que obra de formas que nosotros no logramos entender. Van a llegar situaciones a nuestra vida, o probablemente tú estés pasando situaciones en las cuales no encuentres respuestas del porqué de esa situación. Y muchas veces, hermano, hemos atravesado circunstancias en nosotros que nos hemos llegado a preguntar, ¿será que Dios se olvidó de mí? Recuerdo, hermano, en cierto tiempo, cuando el Señor se lleva a mi madre de este mundo, yo cuestionaba, hermano. Yo cuestionaba y le decía al Señor, Señor, ¿por qué tuviste que llevarte a mi madre? ¿Por qué tuviste que llevarte? Tú sabías que yo la necesitaba. Y comenzaba a cuestionar, hermano. No sé cuántos se identifican con esto, hermano, que si alguna vez tú has puesto, hermano, a cuestionarte o te has puesto, hermano, a preguntarte el porqué de la situación adversa en tu vida. Te has puesto, hermano, hasta te comparas con los del mundo y comienzas a decir, los del mundo no les pasa esto, y yo que sirvo a Dios, ¿por qué a mí me pasa esto? Tienes que saber algo, hermano, que cuando nosotros aceptamos ser hijos del grande y poderoso Dios, nuestra vida, hermano, no va a ser como los otros lo están predicando y dicen que ven a Cristo y tu vida va a ser color de rosa. Tu vida va a tener que ser probada, tu obediencia va a tener que ser probada. Y esta vida, hermano, no se trata únicamente de posesiones económicas, no solamente se trata de cuánto dinero tenemos en el banco. La verdadera paz que Dios nos entrega, hermano, es saber que cuando vienen las dificultades y las adversidades, nosotros podemos descansar en sus promesas, nosotros podemos descansar en su palabra. Esa es la verdadera paz y la verdadera tranquilidad, hermano. Muchas veces nosotros nos cuestionamos a Dios del porqué de la situación. Los israelitas, hermano, se pusieron a reclamarle a Moisés: ¿por qué nos trajiste de este lugar? ¿Por qué nos trajiste de Egipto? Mejor nos hubiéramos quedado allá. No entendían, hermano, habiendo escuchado la instrucción y habiendo escuchado la promesa de parte de Dios en los versículos 1 al 4, hermano, habían olvidado fácilmente
que el Dios que les había prometido, hermano, estar con ellos, estaba ahí en ese momento y que tarde o temprano Él iba a actuar a su favor. Hermano, si tú estás atravesando situaciones difíciles, hoy el Señor te habla y te dice: ten paciencia, tarde o temprano yo comenzaré a actuar a tu favor. A tu favor. El Dios es grande y poderoso, hermano, a quien servimos, y Él no retarda su promesa como muchos la tenemos por tardanza, dice la palabra de Dios. Él, amado hermano, está pendiente y está presto a nuestras necesidades. Él no se ha olvidado de nosotros. El mundo, hermano, ha comenzado a hablar y a decir, hermano, de que a dónde está el Dios de los cristianos, a dónde está el Dios de los evangélicos en estos tiempos difíciles. El Dios de nosotros, hermano, está en su trono y sigue gobernando, y nosotros, sus hijos, seguimos caminando y seguimos avanzando como viendo al invisible, creyendo, amado hermano, en sus promesas, aun cuando no las veamos. Los israelitas estaban frente al mar, hermano. Y para los israelitas, hermanos, se había terminado todo, porque sus ojos naturales lo que miraban era un mar, hermano, feroz por tragárselos. Lo que miraban, amados hermanos, era un encierro. Lo que miraban era el mar. A su derecha y a su izquierda no miraban salida, y cuando miraban para atrás veía a su enemigo que venía a destruirlos. Pero lo último que hacían era mirar a los cielos. El salmista dice: yo alzaré mis ojos a los montes, en el Salmo 121, porque de ahí viene mi socorro. Lo que tenemos que recordar, iglesia, son las promesas de Dios para nuestra vida. Lo que tenemos que recordar, que si Él lo prometió en su palabra, Él lo va a cumplir, amén. Usted no le crea a hombre alguno, no me crea a mí que humanamente yo venga y le diga una promesa inventada. Usted crea las promesas que están escritas aquí, alabado sea el nombre del Señor. El problema, hermano, que se nos hace muy fácil creer a las promesas de los hombres, pero se nos hace difícil descansar en las promesas del Señor. No siempre vamos a necesitar, hermano, visualizar con nuestros ojos aquello por lo cual estamos pidiendo. No siempre vamos a tener, amado hermano, que ver con nuestros ojos naturales en ese mismo momento, hermano, aquello por lo cual hemos estado clamando a Dios. La fe, hermano, es totalmente diferente. El libro de Hebreos nos habla en el capítulo 11 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Que aunque usted no esté viendo, amado hermano, ese mar abrirse, usted lo pueda visualizar y crea que aquel que lo prometió abrirlo, lo va a abrir. Que usted, amado hermano, no puede ver esa puerta abierta por la cual usted está orando, pero usted crea lo que Dios lo va a abrir. Dios la va a abrir, Él lo prometió. Dice la Biblia, hermano, que las puertas que Dios abre nadie las puede cerrar, amén. Hermano, si yo le contara los testimonios de las maravillas que Dios ha hecho, hacemos vigilia, pero no vamos a hacer porque hay que trabajar mañana. Pero yo lo invito, hermano, de que descanse en las promesas del Señor, como lo dice este tema, porque fiel es el que lo prometió y fiel es el que lo hará. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, hermano, el versículo, bendito sea el nombre de Dios, 9. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón y su gente de a caballo, y todo su ejército los alcanzaron en el acampado junto al mar, al lado del Pihairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí, los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Clamaron al Dios grande y poderoso, al único que podía rescatarlos. Si de algo nosotros tenemos que estar seguros, amado hermano, que si hay alguien que puede ayudarnos y que hay alguien que puede socorrernos, ese es el Dios a quien nosotros servimos. Que si hay alguien, hermano, que puede sacar nuestra vida, hermano, de la situación en la que nos encontramos en estos momentos, ese es el Dios a quien nosotros servimos. Pero no es necesario clamar a Él y volvernos a Él de todo nuestro corazón. Dice el salmista, hermano, que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿A quién iremos, hermano? ¿A quién iremos si no es a Él? ¿A quién iremos nosotros, hermano? Han habido tiempos y han habido circunstancias en las cuales no encontramos salida a nuestra situación. Yo no sé en cuál situación tú te has, hermano, tenido que afrontar, de que has sentido, hermano, de que todo está perdido.
Pero en el momento que tú menos lo esperas, el Señor te manda un rayo de luz y un rayo de fe y te dice: yo estoy contigo. Yo no te he dejado, no te he desamparado. Y sabes, hermano, en su grande misericordia Dios hace estos milagros, no para complacernos muchas veces a nosotros, sino porque Él mira que nuestro corazón está desfalleciendo y quiere que nuestra fe aumente, que nosotros entendamos, hermano, de que Él está ahí, que aunque no lo recibamos, Él está ahí, que aunque no recibamos lo que tanto estamos pidiendo, Él está ahí, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos dice, amado hermano, en el versículo 13, dice de que muchos de los hombres estos, hermano, que le creyeron a Dios, cuando habla, hermano, de todos los hombres de fe en el libro de Hebreos, usted lo puede leer, dice que muchos de ellos no alcanzaron todas esas promesas, pero se mantuvieron firmes como viendo al invisible, hermano. No siempre vamos a alcanzar las promesas, no siempre vamos a alcanzar, hermano, aquellas cosas que nosotros tanto estamos anhelando, estamos pidiendo. Pero de algo tenemos que estar seguros, amado hermano, que Él sigue permaneciendo fiel a nosotros. De algo tenemos que estar seguros, que Él sigue permaneciendo fiel a nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y dice que ellos alzaron sus ojos y tuvieron un gran miedo. Dijeron: hasta aquí llegamos nosotros. Y aquí ya no hay salida para que donde nosotros podamos refugiarnos, donde nosotros podamos escapar. Hoy sí, Faraón va a tomar ventaja de nosotros y nos quitará la vida. Y comenzaron a reclamarle a Moisés. Y le comenzaron a decir: Moisés, ¿no habían suficientes sepulcros en Egipto para que nos trajesen aquí al desierto y muramos aquí en manos de nuestros enemigos? ¿No era mejor como estábamos nosotros allá? Qué fácil se le hace al hombre olvidar, hermano. Olvidar de donde Dios lo sacó. Los israelitas, dice la Biblia en el capítulo 2 de Éxodo, hermano, de que ellos estaban siendo oprimidos por los egipcios. Y dice que ellos clamaron al Dios grande y poderoso. En su angustia, hermano, en su desesperación por obtener la libertad tan anhelada, ellos clamaron a Dios. Sin embargo, aquí se les olvidó y estaban anhelando regresar de donde Dios los había sacado. Muchas veces nosotros, hermano, cometemos el error de anhelar de regresar al mundo de donde Dios nos sacó. Egipto, hermano, para nosotros representa el mundo donde nosotros vivíamos. Nosotros vivíamos en un mundo, hermano, donde el diablo, que el Señor lo reprenda, nos tenía, hermano, atados con vicios, nos tenía atados, amado hermano, en el pecado, sumergidos en el lodo cenagoso. Dice la Biblia, hermano, en el libro de Efesios, que nosotros antes vivíamos sin luz y sin esperanza, vivíamos en las tinieblas. Sin embargo, un día vino Cristo y nos libertó. Qué fácil se le hace olvidar al hombre, hermano, el favor de Dios para su vida. Por eso el salmista, hermano, nos exhorta y nos dice: no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista exhorta a su alma y le dice: oh alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Y comienza a dar una lista, hermano, y dice: Él es el que sana todas tus dolencias, el que te corona de favores, de bienes y de misericordias, el que perdona todas tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu vida, el que renueva tus fuerzas como el águila, de modo que te rejuvenezcas. ¿Acaso no es el Dios grande y poderoso a quien servimos el que nos renueva las fuerzas? Es difícil, hermano. Es difícil muchas veces, hermano, cobrar fuerzas y decir: vamos a servir al Señor. Vamos, hermano, vamos a adorar al Señor. Y yo a veces digo: ¿por qué los hermanos no vienen? Porque están rendidos. Están rendidos Pero, hermano, de algo tenemos que estar seguros: de que si nosotros descansamos en su promesa y no olvidamos su favor, Él estará ahí para nosotros siempre. Pero el problema es que nos olvidamos de ellas. El problema es que descansamos por un momento en sus promesas, pero cuando nos vemos encerrados en situaciones difíciles, nos olvidamos de ellas. Y somos, hermano, de doble pensamiento. Y somos, como dice el libro de Santiago, somos inconstantes. Un día, hermano, tenemos ganas de servir, el otro día no. Un día, hermano, tenemos ganas fervientes de servirle al Señor, pero otro día se nos olvidan las promesas de Dios. Los hijos de Israel dice que se angustiaron y comenzaron a reclamarle al siervo de Dios y a decirle: ¿por qué nos sacaste de allá? Y anhelaban regresar a la esclavitud de la cual Dios los había sacado. Que el Señor nos ayude, iglesia, y que el Señor nos dé fuerzas para no anhelar regresar al mundo de donde antes estábamos.
Hay algunos que se han atrevido a decir: yo estaba mejor en el mundo. Hermanos, solo el hecho de que Dios nos salvó, esa es ganancia. Solo el hecho de que Dios nos restauró y nos perdonó todos nuestros pecados, eso es más que suficiente para darle glorias y para serle fiel a aquel que nos perdonó. Bendito sea el Señor. Y ellos comienzan a renegar y le comienzan a decir: ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto? Déjanos servir a los egipcios. Viendo, hermano, ellos los milagros que Dios ya había hecho, comenzaron a dudar del poder de Dios. Viendo ya ellos, ya habiendo visto ellos los milagros que Dios, hermano, había hecho, viendo cómo Dios había puesto gracia en cada uno de ellos, hermano, para con los egipcios, porque dice la Biblia que cuando ellos salieron de Egipto, salieron bendecidos. Porque dice la Biblia que Dios puso gracia en ellos para que los egipcios les diesen oro, les diesen, amado hermano, les diesen ganado y les diesen de todo. Ellos no salieron con las manos vacías, ellos salieron victoriosos. Porque el Dios que los había sacado, hermano, es victorioso. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ellos, olvidando las promesas del Señor, comenzaron a renegar. Y comenzaron, hermano, a retribuirle a Moisés. Y comenzaron a reprocharle: ¿por qué nos sacaste? Porque cuando caemos en desesperación, buscamos a quien echarle la culpa. Cuando caemos en desesperación, hermano, comenzamos a quién echarle la culpa. O cuando caemos en pecado, hermano, comenzamos a excusarnos y a decir: ay, yo porque en la iglesia nadie me ponía atención. Ay, yo porque aquí el hermano aquel nunca se preocupó de mí. No, si tú caíste en esa situación era porque habías dejado una puerta abierta. Por eso nos es necesario descansar en la palabra del Señor. Por eso nos es necesario, hermano, lo que el Señor nos está hablando en esta hermosa noche: descansar en las promesas de Él. Descansar en las promesas de Él. No siempre, amado hermano, van a haber tiempos, hermano, en los cuales quizás vamos a pasar situaciones económicas difíciles. Pero no quiere decir que por eso Dios nos ha dejado y Dios nos ha abandonado. ¿Por qué cuando Dios nos ha bendecido de una forma, hermano, de la cual nosotros le hemos estado pidiendo, glorificamos a Dios? Pero cuando la escasez llega a nuestra vida, nos olvidamos de las promesas. Hay necesidad de gratitud en nuestros corazones para nuestro Dios. Porque a Dios no se lo sirve por lo que Él nos pueda dar, a Él se le sirve por quien Él es. Él es nuestro Salvador y nuestro libertador. Si fuese así, hermano, fuera un gran negocio servirle a Dios. Si fuera, hermano, de que nosotros le servimos a Dios por lo que Él nos puede dar económicamente o materialmente, hermano, fuera un gran negocio. Yo creo que ya mucha gente estuviera renunciando a sus trabajos y todos se dedicaran a predicar. Pero no, a Dios se le sirve por gratitud. A Dios se le sirve, amado hermano, por lo que Él ya hizo hace más de 2000 años en una cruz. Y hermano, para eso nosotros tenemos la palabra de Dios, para recordarnos lo que el Señor nos hablaba el domingo. Recordarnos, amado hermano, el Salmo 22 dice que se acordarán y se volverán al Señor todas las familias de la tierra. Cuando el salmista habla que se acordarán, hermano, recuerde que el contexto del Salmo está hablando del sufrimiento y de la humillación que nuestro Señor Jesús llevara a experimentar en una cruz, humanamente hablando, por ti y por mí. Ese es el recordatorio que el salmista nos hace. Recordemos de ese sacrificio en la cruz. Recordemos que Él murió por nosotros. Y eso nos tiene que hacer permanecer firmes en su palabra. Nuestro Señor Jesús, en el libro de San Juan, en el capítulo 16, le dice a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos. Porque no se trata únicamente, hermano, de una emoción. Se trata de permanecer en la palabra, de permanecer en sus promesas. La salvación la vamos a obtener si permanecemos. No solamente se trata, hermano, de venir a decir 2 aleluya y un gloria a Dios y un amén, hermano, y ya vamos para el cielo. No, usted tiene que permanecer en ella. Usted tiene que permanecer en las promesas. Que vino dificultad económica, usted permanezca en la palabra. Usted crea, hermano, que Dios ha prometido, hermano, proveerle y ser su proveedor y su ayudador, y así lo va a hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice la Biblia en el verso 13: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre
los veréis. Bendito sea el nombre del Señor. En este punto Moisés no sabía, hermano, cómo Dios iba a hacer el milagro. Moisés, amado hermano, en su plena humanidad, hermano, olvidándosele del Dios poderoso y grande que se le apareció en una zarza, hermano, Moisés no sabía cómo lo iba a hacer Dios, pero sí estaba seguro que algo iba a hacer Dios. Muchas veces, hermano, no le pongamos cuidado de cómo Dios va a obrar, porque las formas como Dios obra son bien ajenas a las formas del hombre. Dios no obra, hermano, como nosotros pensamos que debería de obrar. Dios no obra, amado hermano, como nosotros los hombres obramos. La forma que Dios obra, amado hermano, nosotros muchas veces no la vamos a entender. Porque tiene sentido, hermano, de que Dios lleva a Elías, dice la Biblia, que lo lleva al rollo de Quiret. Y le dice que ahí te vas a estar y que yo he dado órdenes a unos cuerpos que te mantengan. Hermano, si a mí me dicen así, yo no creo que me vaya, hermano. Y que me diga que unos venados me van a llevar carne. Mejor me quedo en la casa y que me lleve mi esposa carne. Y que me lleven pollito y que me lleven pupusas, hermano. Pero hermano, lo que Dios se agrada en la vida de cada uno de nosotros es en la obediencia, amén. Moisés, hermano, había recibido la instrucción de parte de Dios y había recibido la promesa. Él no sabía cómo Dios iba a obrar en el milagro, pero sí estaba seguro que Él lo iba a hacer, amén. Si Él lo había hecho una vez, Él lo va a hacer otra vez, dijo Moisés. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir hoy en día. Si Dios lo hizo una vez, hermano, téngalo por seguro que Dios lo va a volver a hacer en su vida. Pero usted tiene que permanecer firme en sus promesas. Usted tiene que permanecer firme creyendo que fiel es el que lo prometió y fiel es el que lo hará también. A este punto Moisés no entendía cómo Dios les iba a ayudar en esta situación. Lo único que él sabía, hermano, era de que si Dios lo había prometido, Dios lo cumpliría. Si Dios ha prometido, amado hermano, prosperar tu vida espiritual, Dios te va a prosperar, pero mantente firme. Si Dios ha prometido abrir puertas, hermano, que humanamente tú no las puedes abrir, hermano, Dios las va a abrir, pero mantente fiel. Descansa en sus promesas, confía en su palabra y descansa en cada una de ellas que Él te ha dado. Los israelitas, hermano, ya habían desfallecido en su corazón. Sin embargo, Moisés, hermano, sabía de que Dios iba a hacer algo. Y lo que expresa, amado hermano, le da una palabra de aliento a todo el pueblo y les dice: no teman, estén firmes, no teman. Es cierto, ellos ya vienen cerca, pero Dios está con nosotros. Algo va a hacer el Señor, algo va a hacer Dios, hermano. Es cierto que la situación, hermano, está empeorando, pero algo va a hacer Dios. Manténgase firme, siga sirviendo al Señor. Yo cuando miro a alguien que comienza a servir, hermano, yo digo: este ya lo va a bendecir el Señor grandemente. Y no estoy hablando de económico, hermano. Es que muchas veces cuando nosotros escuchamos la palabra bendición, hermano, lo primero que nos viene a la mente es la lotería. Me voy a ganar la lotería y hay quienes que le oran al Señor para que le dé los números. Y el número que le da es San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. O Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Moisés sabía que Dios les iba a ayudar. Sin embargo, no sabía cómo lo iba a hacer. No te preocupes en entender o en querer entender cómo Dios va a obrar en el tiempo difícil que tú estás atravesando en estos momentos. No te preocupes de eso. Descansa únicamente en las promesas y eso déjaselo a Dios, porque Él lo va a hacer de la forma que tú menos te esperes. Hay un libro que yo siempre lo repito, que me gusta, que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Porque esto, hermano, y me traía a la mente ese libro, porque humanamente hablando no tiene sentido que Dios los haya llevado a ese lugar. Para nosotros humanamente no tiene sentido las situaciones en las cuales nos hemos visto, hermano, muchas veces. Pero cuando vemos, hermano, cómo Dios ha obrado, entonces eso le viene a dar sentido al milagro que Dios obra a nuestro favor. Y eso viene a hacer que nuestra fe crezca. Estábamos con mi esposa orándole al Señor por un milagro y Él nos contestó: hermano, este mes ha sido de milagros tras milagros.
Yo no le cuento esto para, hermano, por arrogancia o para engrandecer. Yo cuento esto para engrandecer el nombre de aquel que es grande y poderoso. Y para que su fe crezca. Para que su fe crezca, pero no es necesario permanecer. Pero que, hermano, como los israelitas, hermano, cuando vieron la situación difícil, tuvieron miedo y comenzaron a renegar. Pero venían bien alegres cuando venían marchando, vamos para la tierra prometida. Pero ya cuando la adversidad tocó su puerta, hermano, o cuando se vieron encerrados, hermano, ahí comenzaron a renegar. Porque es fácil adorar a Dios cuando todas las cosas van bien, pero cuando la adversidad toca nuestra puerta, comenzamos a renegar. Y hermano, y estábamos orando al Señor por ese milagro, y Dios nos da el milagro, hermano. Y no se lo voy a contar porque si no, de ahí pasamos toda la noche acá. Pero después de ese milagro, hermano, ya el milagro está hecho, ¿verdad? Los israelitas salieron y ya estuvo el milagro hecho, los libertó. Pero de ahí se miran enfrente del mar y viene la preocupación de cómo van a hacer para pasar ese mar. Lo mismo nos pasó a nosotros, recibimos el milagro de ahí, pero ¿y ahora cómo vamos a hacer para saldar esto? Porque ya recibimos la respuesta, pero ¿y ahora? Olvidando, hermano, que cuando Dios hace algo, hermano, Él lo hace completo y lo hace bien. Pero esperemos en Él, no nos adelantemos. Muchas veces nos queremos llevar de listo y le queremos dar una ayudadita al Señor. Y lo que el Señor dice, bueno, te voy a dejar a ver cómo te va. Y hermano, y mi esposa me dice, ¿y cómo vamos a hacer con esto? Y hermano, y en esos momentos, en los tiempos difíciles, muchas veces cuando nos sale, hermano, una fe genuina de nuestro corazón. Porque cuando nos vemos en situaciones que estamos imposibilitados humanamente hablando, hermano, es cuando únicamente decimos, el único que me puede sacar de esta se llama Dios. Así dijeron los israelitas, así dijo Moisés. Y hermano, yo le digo a mi esposa, el Señor va a proveer. Y hermano, y exactamente a los 4 días, ¡pum! Aquí está esto. Dios les bendiga. Y hermano, yo estoy hablando de una semana atrás. Y a mí me dio risa cuando mi esposa me dijo, ¿y qué te dije? Y de ahí, hermano, y ahí a los 3 días después, el Señor nos da otra sorpresa, hermano, de que nos hizo otro milagro, que ya esta provisión que nos dio acá ya no la teníamos que usar porque eso fue gratis. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. No te preocupes de cómo Dios va a obrar. Preocúpate en permanecer descansando en sus promesas. No te preocupes, hermano, de cómo Dios lo va a hacer. No pierdas tu tiempo en pensar cómo Dios me va a sacar de esta situación. Pero si yo veo de que estoy endeudado acá y no tengo para pagar acá, ¿acaso nuestro Dios no es el Dios del oro y de la plata? Pero preocupémonos en servirle a Él, en mantenernos y en descansar en sus promesas. Moisés, hermano, sabía que Dios los iba a rescatar. Sabía que Dios los iba, hermano, a librar de las manos de sus enemigos. Y dice el versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Bendito sea el nombre del Señor. Mantengamos firmes nuestra fe. Mantengamos firmes, dice el libro de Hebreos capítulo 10 verso 23, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Sin dudar, hermano. No dude ni por un segundo de que Dios es bueno. No dude ni por un segundo que Dios es nuestro sanador. No dude ni por un segundo que Dios es nuestro restaurador. No dude ni por un segundo, amado hermano, que Él ha prometido estar con nosotros y Él lo ha cumplido hasta este momento. Nada nos ha faltado. Hemos sido atacados por este virus. A algunos les ha tocado el cuerpo, hermano, pero están de pie y están glorificando el nombre de Dios porque los ha levantado. A algunos, hermanos, esta pandemia, su situación económica se fue abajo por un momento, pero ahora ya se normalizó. Porque Dios prometió estar con ellos y Dios prometió ser su proveedor y Dios lo ha cumplido, amén. Pero nos es necesario descansar en esas promesas. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie y vamos a orar al Señor en esta hermosa noche. Y este es el mensaje que el Señor ponía en mi corazón. Mantengámonos firmes, hermano. Mantengámonos firmes porque fiel es el que lo prometió. Fiel es el que lo prometió y fiel es el que lo hará. Mantengamos firme, hermanos, sin fluctuar, dice el libro de Hebreos.
nuestra profesión, de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Él es fiel, amén. Él ha sido fiel. Él se mantiene fiel y Él será fiel hasta que venga por nosotros. Y aun cuando estemos en el reino, hermano, de los cielos, Él sigue siendo fiel. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia en Hebreos: mantengamos firme sin fluctuar, sin dudar, sin movernos, hermano, ningún momento. Sin, hermano, dudar de que si Dios lo va a hacer o no lo va a hacer. Mantengámonos firmes creyendo que Él lo va a hacer. Bendito sea el nombre del Señor. No sé cuál es la situación en la cual tú te encuentras en este momento. Probablemente no encuentres salida a tu situación. Probablemente quizás, hermano, tus finanzas han sido tocadas y no se normalizan. Y ya llevas mucho tiempo pidiéndole al Señor una respuesta y tú no la ves. Mantente firme en las promesas del Señor. Quizás, hermano, tu cuerpo ha sido tocado por alguna enfermedad. Yo te digo en esta hermosa noche, Dios ha prometido en su palabra sanar todas nuestras dolencias. Él ha prometido, amado hermano, ser nuestro médico por excelencia, y Él así lo ha cumplido y así lo seguirá haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Oramos a Dios. Bendito Padre que estás en gloria. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Padre Celestial, porque podemos descansar en ellas, Señor. Gracias te doy, bendito Padre, porque has sido fiel, oh Dios. Te doy gracias, Señor, por las familias, oh Dios, de esta congregación, Señor. Aquellos que están pasando situaciones difíciles, Padre. Aquellos que están pasando situaciones adversas, Señor. Aquellos, Padre Celestial, que su fe ha sido probada, Señor. Que este mensaje, Padre Celestial, pueda, Señor, despertarlos, Señor. Que este mensaje los haga recapacitar y reconocer, oh Dios amado, que tú estás con ellos, Señor. Que sea tu palabra a través de tu Espíritu Santo, Señor, haciendo la vida, oh Dios amado, en sus corazones, bendito Padre. Te doy gracias, Señor, por aquellos que estuvieron pendientes de esa transmisión, Señor. Bendice sus hogares, Padre Celestial. Oh Dios amado, aquellos que están pasando situaciones difíciles en su familia, Señor. Aquellos, Padre Celestial, que sus matrimonios, Dios amado, están pasando dificultades, Dios. Que están pasando dificultades con sus hijos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, les recuerde, bendito Dios, que les es necesario descansar en tus promesas, bendito Padre. Porque fiel eres tú que lo prometió, Señor, y fiel eres tú que lo cumplirá. Te doy gracias, soberano y eterno Dios, por tu misericordia en mi vida, Padre. No merecía tanto favor, Señor. No merecía tanto privilegio, bendito Dios. Pero fue tu gracia y fue tu amor derramado, Señor, a través de tu sangre en la cruz del Calvario, Señor, el cual me dio el libre acceso al lugar santísimo, Padre. Gracias te doy, bendito Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a aquellos, Padre Celestial, que nos vieron a través de esta transmisión, Señor. Les bendecimos, Dios amado. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, bendito Dios. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra por los siglos de los siglos, Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Y gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Amén.